Exhortación apremiante o llamado de urgencia en torno al cierre de la Basílica de Guadalupe, de Nuestra Señora y de la Emperatriz de América. Esta es una exhortación, una llamada apremiante a todos aquellos que saben que existe una lucha espiritual entre el demonio y la Santísima Virgen de Guadalupe, la lucha del final de los tiempos, la lucha marcada por todas las personas que están llamadas a ser parte de ese resto fiel, del resto fiel que conservará la fe de la verdadera Iglesia y que no solamente la llevará a cabo por medio de actos públicos, sino que la lleva a cabo por medio de actos internos del corazón. La jerarquía de la Iglesia Católica que ha decidido cerrar la Basílica de Guadalupe, y para ser concretos, el arzobispo Aguiar Carlos Retes, que tampoco tiene la autorización para hacerlo, pero lo hizo en contubernio con las autoridades, con motivo de una pandemia que ni siquiera es tan grave y extermina a tantas personas como el aborto. Y de mano del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el arzobispo de Monterrey. Sabemos que ambos decidieron en cuestión de horas, en cuestión de un solo día, algo tan importante para toda una nación, para todo un continente, porque la Santísima Virgen de Guadalupe no solamente es nuestra Virgencita, la guadalupana, sino que también es la emperatriz de América, de todo un continente, y por qué no decirlo, de todo un planeta, de toda la tierra. Ella es nuestra verdadera madre. No existe aquí la mamapacha, solo existe la Santísima Virgen de Guadalupe, que es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Toda esta situación que estamos viviendo ahora es el colmo, es el punto final de un largo camino de distracciones, de un largo camino de seducciones satánicas, en este caso de una programación de años que sabemos que ya no hay vuelta atrás para todas las personas que ya están mentalizadas para ello, pero sabemos que hay muchas personas que aunque estén conociendo todo esto apenas, el llamado quizás lo tienen desde tiempo atrás para que no sean adaptadas a las nuevas circunstancias de un orden nuevo, de un reinicio de las cosas. Y para eso pues hace falta meter mucha culpa en el ser humano, como lo han hecho con esta pandemia, echarle la culpa a una generalidad de personas por el descuido de la tierra, cuando sabemos perfectamente que esta pandemia no se generó de la nada o de forma natural, sino que por el contrario, al igual que el SIDA o el cáncer, es producto de la mano del hombre. Hemos visto que los transgénicos son los que generan el cáncer, hemos visto que las relaciones íntimas que no son conforme a los mandamientos generaron el SIDA, y hemos visto que esta pandemia también fue provocada, así como el cierre de la basílica fue provocado. Existen varios antecedentes importantes de cierre de la basílica. Alguno de ellos podría ser la Guerra Cristera, que en realidad fue para la no profanación del altar sagrado de Dios, no tanto por la Santísima Virgen de Guadalupe y su presencia en el ayate, porque incluso cuando uno va al Museo de la Basílica se le explica a uno que la Virgen fue retirada de la Basílica. Lo más importante, recordemos que es Dios, y que lo que se quería evitar era la profanación de la Basílica de Guadalupe,
por parte de aquellas personas que estaban en contra de los cristeros. Y ahora lo que estamos viendo, además de una profanación que ya existía desde hace mucho tiempo, y las personas que nos vienen siguiendo entienden bien el por qué, estamos viendo también aquí un acto completamente nulo. Para empezar, el arzobispo Carlos Aguiar Retes no tenía ni principio ni final del por qué tomar esta decisión, del por qué estar en la Basílica siquiera de Guadalupe. Él ni siquiera puede definir o designar la Basílica como un espacio para qué o cuál cosa, porque existe ya un decreto expedido por el Papa Juan Pablo II donde esto está completamente prohibido. Además de ello, sabemos que en su tiempo, cuando el arzobispo Carlos Aguiar Retes fue presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se estaba llevando a cabo una reforma de despenalización del aborto en la Ciudad de México, a lo cual él no hizo un llamado nacional para defender la vida, para defender al dador de la vida, que es el Espíritu Santo. Y pues era lógico que ante esta pandemia y esta situación tan terrible, tan escandalosa, que es el cierre de la Basílica, tampoco él fuera a detenerse por nada ni por nadie, ni por Dios, ni por la propia salvación de su alma, ni por el pueblo mexicano. Y claro, era evidente que necesitaba tener un aliado. Y quién más que quien ocupa el cargo de presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano actualmente, como él lo ocupó, porque de hecho es una persona que sabe cómo se manejan las cuestiones administrativas y de burocracia dentro de la Iglesia, que al final de cuentas nos reducen a nosotros los laicos a ser nada más unos falsos obedientes de una voluntad humana ciega, de una voluntad humana errada y de una voluntad humana que solamente busca el prestigio para algo. ¿Para qué? En realidad no lo sabemos. No sabemos para qué quieren ellos ser reconocidos de que hicieron las cosas bien durante una pandemia, cuando lo más importante es que Dios vea que nuestros actos le rinden una fe a Él, solamente a Él. No hay nadie que demostrarle nada, ni no hay nada que demostrar a nadie. Bueno, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el arzobispo de Monterrey, desde hace tiempo atrás también ha venido haciendo varios actos sacrílegos en materia de la auténtica fe de la Iglesia, de la fe que viene de tradición de los primeros apóstoles, de los discípulos de la Santísima Virgen. Primero, pidiendo que se diera la comunión en la mano en todas las parroquias de su diócesis. Después, no haciendo nada como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano para rescatar estos baluartes de fe que son las parroquias, para permitir que se abran, para permitir que los hombres que somos en sí nada, que podemos enfermarnos de cualquier cosa y morir, no solamente de un virus, sino nos puede dar cualquier cosa por comer, por respirar. En cualquier momento podemos ser llamados a la patria celestial. Y en ese momento en que él no defendió sobre todo la vida espiritual antes que la vida del cuerpo, se perdió completamente como sacerdote y como persona que cree en Dios. Y pues así ha seguido la lista de cosas, ¿no?, que podríamos dar en explicación, pero aquí lo importante es centrarnos en que este 12 de diciembre la Santísima Virgen Guadalupe está encarcelada por Satanás en su propia casa, así como todos estamos llamados a ser encarcelados
aceptándolo voluntariamente. ¿En qué consiste este arresto que le están haciendo a la Santísima Virgen de Guadalupe? Pues muy sencillo, en invitar a todos a ganar falsas indulgencias plenarias, porque no hay acceso a la comunión en ese día, porque no hay acceso a la confesión en un lugar donde a cada hora debería celebrarse misa, que son las basílicas, y por eso se elevan a ese grado, porque tienen esa importancia para la fe de los laicos y de la Iglesia completa. Y también hacer un falso recorrido y festejo virtual. Se nos invita a tener una fe virtual. La fe virtual es como una fe realmente falsa, ¿no? La fe se traduce en obras. Pero los principios de Lutero están en muchos de estos sacerdotes que están coludidos con el que festejó a Lutero, que es Bergoglio. ¿Y por qué? Porque Lutero decía que la fe sin obras nos llevaba al cielo, cuando sabemos bien que se dice en las Escrituras que la fe sin obras está muerta. Y nosotros, si no tenemos, aunque sea un acto de bendición, de alabanza, de adoración a Dios por la presencia de la Santísima Virgen en la Ciudad de México, en el mundo entero, realmente no tenemos que demostrarle a nuestro Señor en cuanto a la acción de gracias, a la acción de alabanza. Y esto solo por la decisión de dos personas que, siendo presionadas por las autoridades, especialmente por la Gustavo Amadero, especialmente por Claudia Sheinbaum, han llevado a cabo una torpe decisión que les costará quizás hasta la vida. Y esto es una cuestión determinada por un mensaje dado a su discípulo. Y sabemos, porque nosotros estuvimos haciendo pues unas oraciones ahí en la basílica, que se pusieron dos íconos o estatuas masónicas enfrente de la alcaldía para justamente llevar a cabo todo este proceso. Y hay que ponernos a pensar, si un 15 de septiembre, que era el día de Nuestra Señora de los Dolores, se hizo un rito satánico en el Zócalo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar el 12 de diciembre? A puerta cerrada, con la Virgen encarcelada, ¿qué va a pasar con esas dos estatuas de demonios? ¿Quiénes sí van a poder entrar? ¿Quién está vigilando que no sea vulnerada la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en el ayate de San Juan Diego? Su presencia maternal. ¿Qué es lo que ocultan estos pues falsos jerarcas de la iglesia, o más bien jerarcas de la falsa iglesia del anticristo, porque no se les puede llamar de otra forma? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto no es una teoría de la conspiración, simplemente es la realidad. Pusieron esas dos estatuas enfrente de la alcaldía Gustavo Amadero, a metros de la Basílica de Guadalupe. No están dejando ni siquiera el acceso que normalmente hacían a cantantes para los actos de festejo y celebración. Todos los actos se van a llevar a cabo en otro lugar. El recorrido virtual está preprogramado. Y claro, el en vivo de la Santísima Virgen Guadalupe puede estar, por supuesto, en vivo y realmente sucediendo, pero puede ser cambiada la imagen. Y esto nos recuerda un poco a aquel sueño que tuvo uno de los instrumentos del canal, donde ve a unos cardenales, específicamente a dos, y con sus gorros rojos llevaban la imagen a otro lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? Solamente Dios lo sabe,
y en base a ello tomará un juicio para esta ciudad, un juicio para todos los que no hagamos algo. Cardenales, arzobispos, obispos, en realidad no importa. Esta orden realmente viene de arriba. No hay ninguna protesta en contra más que de algún cardenal que ya no es realmente o está en el activo, sino que es emérito del cardenal Juan Doval Íñiguez. Y por eso Jalisco será protegido. Pero fuera de eso no vemos a nadie más que esté haciendo un llamamiento, que esté haciendo una exhortación, más que pocos laicos que brillan como luces en esta gran oscuridad, en esta gran prisión voluntaria, en esta gran situación que está pasando en México. Y sabemos que lo hacen en México porque aquí sale el triunfo del Inmaculado Corazón. Qué casualidad que un arzobispo que no defendió la vida, que no defendió al Espíritu Santo, ahora le esté dando la espalda y le esté metiendo una daga a la esposa del Espíritu Santo, que es la Virgen de Guadalupe. Y con ello crucificando al Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y desobedeciendo la voluntad del Padre, de Dios Padre. Un juicio muy grande tendrá, muy doloroso, porque verá en su juicio y recordará este día como nunca. De todas las personas que de corazón amamos a la Virgen y el sufrimiento que nos causa, el daño y la repercusión, incluso para aquellos que estuvieron enfermos y que gracias por su intercesión han sanado. Y no solamente en este tiempo, no solamente con esta pandemia. Recordemos la peste que hubo de la viruela y por la cual muchos murieron. Pero después de ser curados, gracias a la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, se hizo un agradecimiento público por parte de autoridades en ese momento del Virreinato Español y de autoridades eclesiásticas de la Virgen de Guadalupe. Y ustedes dirán, pero pues no podemos hacer nada, no podemos reclamar. Claro que podemos. Somos el pueblo de Dios y además de ello, cada uno de nosotros tenemos en nuestro pasado, al menos, a personas que han defendido su fe. Algunos tendrán familiares en México que fueron cristeros, que murieron a sangre fría, ahorcados, que perdieron todas sus pertenencias por defender su fe. Algunos otros tendremos familiares incluso antepasados que estuvieron dentro de la jerarquía y que hacían las cosas bien, que sabemos cómo debe de funcionar la iglesia de mano del Espíritu Santo. Nosotros somos pobres seres humanos que no sabemos conducir ni siquiera nuestra propia vida. Pero Dios, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, sabe perfectamente que ha habido buenas personas, y no solo buenas, santos, que han sabido dirigir en su momento no solo a la Ciudad de México, no solo a la Basílica, sino también el gobierno, que han hecho por las demás personas lo que debieran hacer ahora las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles. Y por eso el juicio para ellos está más pronto, con cada ofensa, y si pasa algo ese día, estará más pronto que nada. Porque no es lo mismo que a mí quieran golpearme, para cualquier mexicano y para cualquier persona en toda la tierra, que quieran golpear a una madre, a nuestra madre. No es lo mismo. La justicia es diferente para Nuestra Señora cuando es ofendida por parte de Dios Padre.
es su hija predilecta, no lo olvidemos. Es la madre de Dios Hijo, del verdadero Dios por quien se vive. Y es la esposa del Espíritu Santo. La gravedad de las cosas se puede vivir en paz solamente en la vida divina y cumpliendo con la celebración que se le debe hacer a la Virgen, asistiendo a desagraviarle, porque esto ya no es solamente asistir a rendirle una acción de gracias, también es rendirle un acto de desagravio, de búsqueda del bien completo por aquellos hijos malos que antes de todo tuvieron una madre que los guió, que los apoyó y que ahora le dan la espalda. Es muy triste lo que está pasando dentro de la iglesia, pero no solo dentro de la iglesia, sino a nivel de todos los laicos. Y estoy hablando de la jerarquía de los laicos y por supuesto estoy hablando de todos los sacerdotes que callados como perros mudos no saben más que obedecer falsamente a quien ya ni deben de tener la obligación de obedecerle. Nuestro Señor, recordemos, también comentó en un mensaje que han hecho de su casa una cueva de ladrones. ¿Por qué? Realmente todos los que pertenecen a la Guardia Nacional son personas que le robaron sus puestos a los policías federales, que les robaron su esfuerzo, su sacrificio. Son personas que se vendieron muy fácil y son personas que además obtuvieron sus departamentos o las casas donde actualmente viven gracias a que sacaron a los anteriores policías o militares que estaban dentro de ellas. Muchos soldados fueron de forma agresiva arrojados de su hogar para darles todos los beneficios a esta falsa guardia, ¿no?, nacional, porque sabemos bien que ellos realmente no nos van a defender a nosotros, no son una guardia y no son nacionales. Al contrario, sirven a un orden internacional nuevo que conocemos como el orden único mundial, porque ya no es el orden nuevo mundial, ya eso ya está. Nada más falta que lo unifiquen y para eso necesitan hacer un reseteo o un reinicio. Y también sabemos que dentro de todo esto que está sucediendo alrededor de la basílica, hay personas que nos comentaron que yendo a la basílica querían pasar, querían accesar y no podían, pero sí había brujos o personas que estaban dibujando pentagramas en la basílica. Y qué casualidad, ¿no?, que ellos ya están haciendo sus ritos y nosotros no podemos ir a desagraviar. Para empezar, coloquialmente todos los días, porque no te puedes hincar dentro de la basílica nueva, no puedes rezar so pena de ser arrestado, tienes que ir a buscar fuera de la explanada donde hincarte. Las misas ya no están siendo en el interior porque ya está profanado el altar y ellos lo saben bien, que lo quieren dejar profanado y que una misa quizás le quitaría esa profanación, porque saben que hay sacerdotes del remanente fiel y ellos saben bien que por eso las misas deben ser hacia afuera. También por toda esta situación, no dejan que se hinquen los fieles y ellos conservan esta zona de oscuridad cerca de nuestra Madre Santísima, cerca del ayate de San Juan Diego, adrede, porque saben que el pueblo mexicano está distraído, está ciego, está buscando lo material y lo cómodo. Es por eso que esta pandemia le cae muy bien a muchos, porque tienen la comodidad de no ir a trabajar, de no desplazarse, de no cargar la cruz de cada día, de
no estar funcionando en los 5 sentidos que tienen, espirituales y físicos. También sabemos por fuentes cercanas que todo esto pues había sido planeado desde hace tiempo atrás, porque sabían que estas fiestas no iban a haber pues ningún tipo de levantamiento del semáforo. Al contrario, desde el 7 de diciembre se alertó a todas las oficinas de gobierno de dejar de atender al público para evitar que la gente esté en la calle, para evitar que la gente siquiera quisiera entrar a la alcaldía en estos días. Todo ha sido planeado poco a poco. Este viernes se dictaminará si hay un cambio de semáforo, y si volvemos al rojo, entonces veremos perfectamente claro que el ataque es contra la Virgen y su día el 12 de diciembre. Y si no volvemos, de todas maneras, sabremos que el ataque estaba ahí, latente, que han visto la respuesta del pueblo mexicano y quizás por la respuesta del mismo pueblo no quisieron avanzar un paso más. Pero el punto aquí es que si ya empezaron a hacer ritos, si ya metieron a toda esta gente que son ladrones, que han hecho de la casa de Dios una casa de ladrones, que además están coludidos con la policía, en donde la gran mayoría de los policías, por desgracia, se les obliga a entrar a la secta del santerismo o de la santería. Estamos viendo en realidad el grupo de avanzada del infierno, del anticristo, que está entrando a la Ciudad de México. Y César nos los dijo mucho tiempo que quizás lo de Frena también fue una distracción. No lo sabemos en realidad, no podemos juzgar esas cosas. Lo que sí sabemos es que el pueblo mexicano, aunque no hubiera tenido distracciones, no está en las cuestiones espirituales y óptimas para levantarse, para reaccionar. Solo sabemos que estos actos ayudan quizás a ciertas almas a despertar y ver la realidad de lo que está pasando, pero que la solución obviamente no solamente está en lo espiritual y en la oración, sino también está en este momento, en dar a conocer todo este mensaje, que la gente lo entienda bien, que pueda hacer un discernimiento correcto en el Espíritu Santo, que pida su auxilio y su apoyo para ver el ataque directo a nuestra madre, para ver el ataque directo a lo que sería para los mexicanos una gran esperanza, el poder ir a rezar por aquel que ha muerto quizás por este virus, por aquel que necesita de la ayuda de la Santísima Virgen, por aquella madre que abortó, ir a hacer un desagravio por tantos abortos, cuestión que jamás quisieron hacer los obispos con la autoridad que tienen y que también lamentarán. Y yo espero que si cada uno de ellos, en el momento en que sean vacunados, no ven las circunstancias en las que están viviendo, no ven el daño que han generado a su pueblo, Dios los tome en el mejor momento de la gracia, porque después de esa vacuna existirá un antes y un después para cada ser humano, incluso para ellos. Casualmente, los primeros en ser vacunados en la Ciudad de México y en México son los adultos mayores. La gran mayoría de nuestros obispos y cardenales son adultos mayores y, por desgracia, son la generación que ha sido robusta, quizás, pero también la generación que ha sufrido de muchas carencias a nivel espiritual, que ha sido profundamente ideologizada por la cuestión de corrientes para las masas y que ha sido afectada gravemente en su fe a través de la falsa obediencia y a través de amenazas de excomunión y obviamente de repercusión económica, que eso les duele mucho a todos los obispos y cardenales, y de repercusión pues ahora sí que
para ellos falsa canonicidad, ¿no? O sea, al final de cuentas ellos cuidan su reputación como muchos sacerdotes del remanente fiel, y por eso se está cumpliendo ahora el mensaje donde se decía que el 70% de los católicos iban a ser engañados, y que aproximadamente en México la gran mayoría de los sacerdotes del remanente fiel, que quizás lo eran hace unos años, ahora han vuelto a traicionar a Jesús. Son como ese Pedro que a lo mejor cuando escuchó que lo iban a arrestar o a apresar también a él por reconocer que era el el apóstol de Cristo, lo negó. Algunos lo negaron con el primer canto del gallo, otros lo negarían con el segundo canto del gallo, y muchos otros lo negarán en este tercer canto del gallo, donde Jesús está siendo abofeteado por los mismos sacerdotes dentro del templo.